Hola, profe, buenas tardes. El día de hoy presentaremos el trabajo número 2 correspondiente a análisis de la cinemática de la marcha humana, en el cual realizamos la grabación de la marcha de una compañera para posteriormente realizar un análisis biomecánico de esta marcha de la compañera que no pertenece a nuestro grupo en el software de Kinovea. En primer lugar, pues señalamos los marcadores en las diferentes posiciones que conforman, que componen la extremidad inferior derecha pues, de la compañera. Señalamos el marcador correspondiente al trocánter mayor del fémur y al cóndilo lateral para delimitar el segmento del músculo en el cual también pusimos su respectivo centro de masa. Posterior a esto, pusimos un marcador que va desde el cóndilo, perdón, desde la cabeza de la fíbula hasta el maleolo para señalar la pierna a la cual también le pusimos su respectivo centro de masa. Y desde el maleolo hasta el quinto metatarsiano para delimitar el segmento del pie, al cual también le pusimos su respectivo centro de masa. Realizamos el seguimiento de estos marcadores según lo indicado, o sea, dos contactos sucesivos del talón. Aquí como origen de nuestro análisis hasta el segundo contacto sucesivo del talón, que vendría siendo aquí. Pero para poder realizar este análisis con datos exactos, pues debemos calibrar la longitud de los segmentos según las mediciones prácticas realizadas a las dimensiones pues, de la extremidad inferior derecha de nuestra compañera. Para lo cual no dio data de que la extremidad de la pierna de ella medía 35 centímetros, su parte distal 19,84 centímetros y su parte proximal eh, 15,15 centímetros. Por su parte, la conformación del muslo dató de 38 centímetros de longitud, de acá hasta acá. Su parte proximal de 16,45 y su parte distal 21,54 centímetros. Mientras que para el pie, eh, la conformación del pie dató de 12,5 centímetros, en lo cual su parte proximal de 6,25 y su parte distal de 6,25. De esta posición en este momento quedó definido nuestro sistema de eje de coordenadas. Lo definimos desde este origen para el inicio del video de inicio del análisis de la marcha para este contacto. La calibración de los marcadores pues la fuimos haciendo en el transcurso del video y cómo iba cambiando de posición los segmentos a medida de que la compañera se iba moviendo. Pues eso sí, o sea, manteniendo siempre el eje central de cada punto como origen de cada marcador en el transcurso del tiempo. Para de esta forma obtener, digamos que un análisis más preciso de cada movimiento de cada uno de estos marcadores. Y realizamos el seguimiento al marcador ubicado en el talón. Bueno, empezaremos a reproducir el video en este punto, en este punto, en este punto morado está ubicado el talón donde realizamos el seguimiento del ciclo de marcha. De la misma forma en la que se da la segmentación de los puntos donde se realiza el seguimiento del ciclo de marcha para los marcadores y obtener los datos exactos de cada movimiento de cada uno de estos puntos desde este momento que, que la planta del pie y el talón tocan el suelo. Y bueno, esto nos sirve porque es el punto también donde podemos evidenciar con mucha pre- precisión para nuestra calibración que el segmento de la pierna alcanza a medir sus 35 centímetros. Después de realizado este seguimiento para el ciclo de marcha, vamos a exportar los datos para poder usarlos para calcular
eh, el movimiento, para lo cual vamos a usar este apartado de herramientas, cinemática lineal, la cual nos va a dar información de la posición tanto vertical de cada uno de los segmentos, cómo se movió cada uno de los segmentos en el transcurso del tiempo, desde la posición vertical y también desde la posición horizontal. Cómo fue, pues, cómo fueron estos movimientos. Esto para poder exportarlo, nos vamos aquí en el apartado de exportar datos, guardar en archivo, yo no lo voy a hacer porque pues yo ya lo hice, y también para poder obtener los datos del ángulo. Nos vamos aquí en esta parte que dice cinemática angular, para poder observar los ángulos de flexión de la rodilla en el transcurso de la marcha. Pero pues para esto es necesario previamente tener un ángulo ya dibujado y que realice su respectivo seguimiento. Y bueno, esto fue lo que obtuvimos. Eh, Ahora para obtener los datos, pues realizamos el mismo procedimiento. Nos vamos a este apartado de exportar datos y lo guardamos. Yo no lo hago porque pues yo ya lo hice. Entonces nosotros para hallar estos vectores utilizamos cabeza con cola. Utilizamos la posición X del trocánter y la posición X del cóndilo del fémur. Asimismo con el eje Y. También vamos a hallar el vector de la pierna. En este caso vamos a hacerlo invertido. Entonces la cabeza va a ser la punta del tobillo y la cola va a ser la punta de la fíbula, la punta superior de la fíbula. Bien, hallamos la magnitud del vector del muslo, hallamos la magnitud del vector de la pierna, hallamos el producto escalar y despejamos la ecuación. Debido a que el ángulo de flexión de rodilla no es este, sino 180 menos este ángulo obtenido en Quinovea, vamos a realizar dicha operación en Excel. Y así obtenemos el ángulo de flexión de rodilla. También hallamos el ciclo de la marcha para realizar la gráfica que obtuvimos aquí. Esa es la gráfica ya en Excel. Y esta gráfica a la derecha es la que halló nuestro compañero utilizando Quinovea. Entonces, acá abajo hay una comparación de la literatura. Podemos ver que alrededor de 80% y 73% se halla el pico máximo de ángulo, pero nosotros lo tenemos desplazado entre 63 y 71. Esto puede deberse a que no tomamos correctamente el ciclo de la marcha o sencillamente es una condición anatómica de la persona. Les vamos como a hablar de cómo se realizó el centro de masa para cada uno de los segmentos de interés. Entonces, para realizar estos centros de masa, dimos uso a las ecuaciones dadas en clase para calcular el centro de masa en X y el centro de masa en Y, las coordenadas respectivas. Entonces, lo que hicimos fue aplicar esta fórmula y voy a darles como el ejemplo del muslo para ver cómo lo hicimos. Entonces, en el muslo se utilizó el X proximal, que en este caso era el trocánter, y el X distal, que en este caso era la rodilla superior. Con estos dos datos se podía pues como, por así decirlo, como quitar este paréntesis, y lo que hicimos fue que este porcentaje del centro de masa se saca de acá, que es como los porcentajes de los centros de masa de los segmentos de interés. Eso es para proximal y para distal. En este caso lo estamos haciendo para proximal y sería 0.433 para el muslo. Eso se hizo con el X proximal y con el Y proximal para las coordenadas, y así se halla el centro de masa del muslo. Posteriormente, lo que hacíamos era calcular el centro de masa, la coordenada del centro de masa total. Para calcular la coordenada del centro de masa total de todo el pie, lo que hicimos fue hacer lo mismo con cada segmento, con la pierna y con el pie, y luego hacer la sumatoria. La fórmula para realizar esto es como la sumatoria de todos los centros de masa por 1 sobre la masa total. Pero en este caso, esa masa total es realmente un porcentaje de la masa total del cuerpo. Este porcentaje será como 0.161 de la masa para el total del pie, que vendría siendo este valor de acá. Y con eso se halla el centro de masa total para X y el centro de masa total para Y, las coordenadas. Y con ello obtuvimos esta gráfica. Hay que tener en cuenta que esta gráfica pues fue como que nos generó algunos inconvenientes, sin embargo pues al final pudimos como resolverla, todo eso porque no estábamos como teniendo en cuenta el porcentaje de la masa, que no se hacía pues como con todo el porcentaje del cuerpo, sino solamente con la masa
que representaba la pierna.